El 14 de noviembre conmemorábamos el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que afecta a más del 14% de personas en España. La diabetes se produce cuando el organismo deja de producir insulina o no es capaz de administrarla con eficacia. Comúnmente a los niveles de glucosa en sangre los conocemos como azúcar, por lo que el problema de la diabetes lo solemos denominar como problemas con el azúcar. Para aclarar más dudas al respecto, nos hemos venido hasta Policlínica Villarrobledo para hablar con la doctora Wilda Hernández. Wilda, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a entrar en materia y hablemos principalmente de los tipos de diabetes que hay, porque no es solo una, hay varias. Hay varios tipos. Y en qué se diferencian, digamos, o cuáles son los más perjudiciales. Pues nada, como bien lo dijiste, la diabetes es una enfermedad crónica que va a producir trastornos metabólicos, donde el problema, lo que va a padecer es una hiperglucemia, que es el azúcar alta. Lo que ocurre es que el páncreas no produce el azúcar necesaria o hay una deficiencia en el organismo para asimilarla. Entonces, ya dependiendo de esto, van a ver diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que tiene una frecuencia de un 5 a un 10%, aquí lo que ocurre es una destrucción de las células betas del páncreas, que son las encargadas de producir la insulina. En la diabetes tipo 2, aquí lo que va a haber, nuestro cuerpo va a producir una resistencia a la insulina, que van a haber varios factores de riesgo que van a predisponer a que ocurra esto. También tenemos otro tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, que va a ocurrir en personas, en las mujeres embarazadas, que también va a ser secundario por el embarazo, ocurren una serie de trastornos, va a haber también una resistencia a la insulina, y en este caso las mujeres que producen un embarazo gestacional pueden tener más riesgo de producir diabetes luego del embarazo. ¿Y esto afecta por regla general a todas las mujeres? Me llama la atención. No, por regla general no. Como te dije, como hay factores de riesgo para la diabetes tipo 2, que sería la obesidad, la inactividad física, también una mujer tener síndrome de ovarios poliquísticos puede también predisponer a diabetes tipo 2. Hasta la grasa, hay grasas que son más frecuentes de producir diabetes, y la edad también puede influir un poco con la diabetes. Digamos que estos son los factores de riesgo, ¿no? Exacto, para la diabetes tipo 2. Tipo 2. También existen otros tipos, que es una glucosa basal alterada o una intolerancia a la glucosa, que en estos casos, en estos pacientes serían prediabéticos. No llegan a ser diabéticos, lo que deberían tener un mejor control del azúcar, porque en un plazo de tiempo, si no se cuidan, pueden desarrollar diabetes tipo 2. ¿Y cuáles son, por así decirlo, y también si hay factores quizá hereditarios, y luego, no sé si explicar quizás si todas las personas son propensas a tener diabetes? Sí, también es cierto que en la diabetes tipo 2, como es la más frecuente, hasta el 90% dentro de la diabetes va a ser tipo 2, sí tienen más riesgo las personas que tienen padres, familiares con diabetes, de desarrollarla ya dentro de unos años. Sí hay más riesgo de desarrollar. ¿Cómo afecta al organismo en general la diabetes? ¿Cómo se vive, por así decirlo, con la diabetes? La diabetes va a influir dependiendo si tú te cuidas. Una persona ya diabética, me voy a referir a la diabetes tipo 2, como es la más frecuente. Una persona diabética, lo importante es que se debe mantener controlada, porque una hiperglucemia crónica, quiere decir la azúcar elevada mucho tiempo o con un mal control, va afectando los órganos, va afectando la vista, los vasos sanguíneos, el riñón, el corazón. Entonces, por eso es que existen tantas complicaciones, por ejemplo, la ceguera, la insuficiencia renal, los infartos, ya sea del corazón o los ictus, los ACV, o lo que tú has visto, las amputaciones, la causa más frecuente de las amputaciones son por la diabetes, y esto lleva a un mal control del azúcar, por decirlo así. Claro, en este caso estamos hablando de personas que no se cuidasen absolutamente nada, que es un problema de azúcar. Que saben que son diabéticos y no llevan una alimentación adecuada, no hacen ejercicio, porque es que la actividad física
es sumamente importante para el control del azúcar. Si con la actividad física, con el ejercicio diario, hacer 5 veces a la semana, media hora o 50 minutos, pero actividad moderada, eso te ayuda tanto para disminuir los niveles de azúcar, para disminuir el colesterol, para disminuir la hipertensión. Entonces, lo tan importante que es la actividad física, pero cuesta en estos pacientes. Sí. Cuesta mucho, cuesta a todo el mundo, casi por regla general, claro. Hay que imaginarse, pues con diabetes. ¿Y este tipo de síntomas varía mucho de un tipo de diabetes a otra? Por ejemplo, el tipo 2 que hablamos, sí. Mira, hay unos síntomas que se dicen que son cardinales para diagnosticar a un paciente con diabetes, que es polidipsia, que es tomar mucha agua, polifagia, comer mucho, pérdida de peso inexplicable y poliuria, que orinan mucho. Estos son los síntomas que te llaman la atención, que dice, estos son los síntomas para la diabetes. Pero ¿qué pasa? Que son más frecuentes en la diabetes tipo 1. Que aparecen en las personas menores, en los niños o en las personas más jóvenes. Ya en la tipo 2, que es la más frecuente, estos síntomas muchas veces no aparecen, o si aparecen no son muy llamativos. Entonces, quiere decir que la tipo 2 no puede pasar asintomática, desapercibida. Tú vas a una revisión y cuando ahí sales diagnosticada de azúcar. Y ya está, no lo has notado antes. Exacto. Por ejemplo, a los niños y a los mayores les afecta igual este tipo de enfermedad, porque, por ejemplo, como decías, Wilda, los niños son más propensos a la diabetes tipo 1, que podríamos decir que es más grave, claro, esa ya te impone inyectar la insulina y demás continuamente. Para la diabetes tipo 1 en los niños, yo creo que desde mi punto de vista le afectaría más a un niño, porque claro, es aprender a vivir con esta enfermedad que no tiene cura, debe de saber controlarse, ponerse su insulina, andar con su glucométer para su inyección. Entonces, que debe aprender a vivir con esta enfermedad. ¿Qué pasa? Que como los niños van aprendiendo poco a poco, quizás se le puede hacer un poco más fácil llevarlo que una persona adulta que sea diagnosticado ya y que tenga que comenzar a ponerse insulina y todo. Entonces, pero desde mi punto de vista creo que en el niño pues cuesta más. ¿Es cierto que todas las personas que empiezan teniendo que utilizar las pastillas para controlarse pues los niveles de glucosa acaban teniendo que inyectarse insulina? No todos, no todos. ¿Qué pasa? Pues como lo venimos diciendo, hay un mal control. Entonces, claro, si tú no te controlas bien, si no haces deporte, si no llevas tu dieta, pues no vas y tomas pastillas, pues no vas a tener un control de la azúcar, de la hiperglucemia. Entonces, ya cuando han fallado todas las alternativas terapéuticas de la vía oral, pues entonces hay que pasar a insulina. Pero no todos los pacientes diabéticos tipo 2 tienen que llegar a ponerse insulina. Depende de lo que se cuide, exacto, ¿verdad? Depende. ¿Por qué resulta tan importante entonces tener controlados esos niveles de glucosa en sangre, de ir midiéndosela, pues ir un poco sabiendo en qué parámetros te mueves? Claro, mira, lo que pasa con esto, en los pacientes que llevan insulina, tienen más riesgo de producir hipoglucemia, que es el azúcar baja. Entonces, todos los extremos son malos. Si es bajo es malo y si es alto es malo. Entonces, con esto vamos midiendo también si tienen grado de hipoglucemia o si la tiene muy elevada. En los pacientes que tienen insulina pautada, lo que se hace es llevar un control, lo que sería un perfil para ver qué tanta la cantidad que se deben de poner, y por eso más o menos se le dice que se pinchen para ver los niveles que llevan y así hacer un ajuste de la insulina, pero que es más frecuente en los pacientes con insulina. Lo que toman antidiabéticos orales normalmente no se le exige o no se le pide hacer un control del azúcar, lo que sería de las glucemias, porque hay muchos antidiabéticos orales que no causan hipoglucemias. Entonces, los que más causan hipoglucemias son las insulinas. ¿Qué síntomas tiene o digamos qué provoca
una subida del azúcar o una bajada del azúcar, como conocemos comúnmente. ¿Es por lo que se producen los desmayos? Exacto. Una hipoglucemia puede dar sudoración, desvanecimiento, así como, y puede muchas veces llegar hasta coma. Incluso ya sí es muy grave, claro. Claro, claro. Cuando hacen un coma diabético, más o menos, que la hipoglucemia se pone. Entonces, por eso a los pacientes que toman insulina, que se hinchan insulina, por eso siempre se le orienta a que lleven algún caramelo azucarado para cuando se sientan esa sensación así de desmayo, de sudoración, como de desvanecimiento, pues lo más probable es que sea una hipoglucemia. Y ante la duda, que se tomen su caramelo para aumentar la azúcar en sangre. Había escuchado, no sé si hasta qué punto será cierto, que a personas que no tienen problemas comúnmente con la insulina o que no tienen problemas de diabetes, también se les pueden llegar a producir estas hipoglucemias, pueden llegar a... Sí, hay personas que sí tienen riesgo de hacer hipoglucemias, no hay una causa específica. Hay personas que pues tienen más riesgo de hacer bajadas, entonces igual, pero no quiere decir que más adelante vayan a padecer de azúcar ni nada, sino que son más frecuentes, son más propensos y ya está. Bueno, además la obesidad también es un factor que agrava incluso este problema, están muy relacionados, ¿verdad? Muy exacto, muchas veces una persona... vamos a suponer, no tiene, como te dije anteriormente, es un factor de riesgo. Entonces, porque hay una resistencia a la insulina. Entonces, al cuerpo no haber esa resistencia por la grasa, por la obesidad, la grasa central, entonces sí tiene más riesgo de padecer diabetes tipo 2. Y claro, y a la larga incluso la diabetes combinado con una obesidad, pues a la larga, claro, implicará que no te cuides bien y que... Claro, y que haya menos control, sea más difícil controlar los niveles de azúcar en sangre. Claro, hay que cuidarse, no podemos juntar estos dos factores, ¿verdad? Claro. ¿Existe algún otro tratamiento, Wilda, aparte de las pastillas o de la insulina inyectada? Nada, la dieta y el ejercicio. Y ya está. Y como hemos dicho, es una enfermedad crónica, por lo tanto, exacto, cura no tiene, ¿verdad? No tiene cura. Pero para vivir un poco con normalidad, ¿se puede llegar a vivir con normalidad? Sí, claro que sí. Totalmente olvidándote. Totalmente, llevando tu dieta que no es dieta, es comer saludable, es una dieta balanceada, haciendo tu ejercicio físico diario y tomándote tus pastillas. Tú puedes hacer una vida normal perfectamente. Entonces pues ese es un mensaje de ánimo, ¿no? Para las personas que lo padecen claro que o que lo padecerán. Wilda, muchísimas gracias por habernos recibido una vez más y habernos dado otra lección de medicina. Bueno, gracias. pues nada, a la orden.